Entramos al último bloque. Hemos estado politiqueando en la pausa, pero de lo lindo. A propósito de Lagos, terminamos hablando también de las posibles primarias en la derecha. Yo les quería preguntar a ustedes si consideran que Sebastián Piñera está lanzado en una campaña presidencial ya. Claudia. A propósito de la entrevista, que muchos la interpretaron, ¿verdad?, la entrevista en el Mercurio como una suerte de puntapié inicial. Sí, yo creo que no hay duda de que Sebastián Piñera ha ido poniendo más banderas en los últimos 2 meses, ha ido clavando banderas. Yo creo que lo que clava su bandera definitiva es cuando Joaquín Lavín dice que está dispuesto a ser testeado para las primarias en la Municipalidad de Santiago. Eso no es visto de otra manera que una operación de Sebastián Piñera de empezar a poner sus hombres y de decretar al interior de la UDI también que ya tiene a un mundo UDI que es piñerista. Ese fue, yo creo que un dato que se podría analizar. Lo otro interesante es que el Mercurio había puesto una entrevista, o más bien un relato de Lagos hace un mes sobre sus 15 reflexiones, y ahora pone Piñera. Entonces también está la lectura de que aquí el Mercurio está apostando a los candidatos. Claro, que aquí en el fondo hay una estructura de una élite que quisiera poner en estos 2 candidatos la próxima elección presidencial. Pero que Piñera está lanzado, yo creo que sí, empezó a hacer gira por regiones, su entrevista del domingo habla también del Chile futuro. Ernesto Tone decía hoy en la radio cooperativa algo así como quiso copiarle la autoría a Lagos, pero le salió... No, lo que dijo Ernesto... Algo así, ¿no? Tú estabas con él. No, dijo de que le debía ciertos derechos de autor. Eso. Pero, claro. Bueno, si no es una campaña... Es una pre. Se parece. Sí. Es una pre. Pero se lo ve más decidido que a Lagos. Yo entiendo que los políticos puedan fingir, porque forma parte de su oficio, pero nosotros, yo creo que estamos absolutamente de acuerdo con lo que decía Claudia en términos de diagnóstico. Piñera va a ser el candidato, tiene el respaldo cerrado de la UDI, y Osandón, que lo puede forzar a una primaria, no tiene la fuerza suficiente como para apremiarlo, de manera que a estas alturas uno podría realmente no poner en duda la candidatura de Sebastián Piñera. La de Ricardo Lagos, por supuesto, es más incierta. Pero ahí, claro, yo puedo confundir los deseos con la realidad. No la tiene fácil, pero algo me dice a mí mi intuición, porque yo de analista político no tengo nada. Tengo convicciones políticas, pero analista no soy capaz de analizar. Algo me dice que puede ser más fácil que lo que decía Pepe Out, que en definitiva, si los partidos políticos... No los dirigentes del PPD, que son pocos, sino la base del PPD, la base del Partido Socialista, la base del Partido Radical, de la democracia cristiana, adviertan que Ricardo Lagos, la base, pueda representarlos de una manera exitosa. Es lo que a mí me gustaría, pero Agustín, no lo puedo afirmar. Ya que estamos con intuición y cosas así, politiqueando. Lo que abona un poco lo que tú dices recién es la postura de Lagos. De Lagos, ¿no? La postura que él tiene. O sea, quien ha estado con él últimamente se da cuenta que no es descartable para nada que él sea candidato. Pero fíjate que yo le compro un poquito a Pepe Out su sensación o su idea, porque tampoco tiene la convicción, ¿verdad? Imposible tenerla si no has tenido una conversación íntima con Lagos, y yo entiendo que ese tipo de temas Lagos no los habla íntimamente con nadie. Pero yo creo que Lagos le puede tener un poco de temor al fracaso. Porque hay una tremenda diferencia, o sea, Pepe Out describe por qué se somete al tongo del 93, ¿verdad? Que era para legitimar la que venía después, que era seguro que él la iba a ganar. Pero en este caso la situación es mucho más incierta, y Lagos tiene un nivel de rechazo hoy día, no solamente en ese mundo concertacionista que podemos enumerar, ¿verdad? Yo no diría, no en el mundo los jóvenes. En el mundo nueva mayoría, no en el mundo concertacionista. O sea, en el mundo nueva mayoría, claro, en el mundo, es que yo todavía... Sí. Estoy pegada. Pero no solamente en ese mundo, sino que además en el mundo de los jóvenes. El mundo de los jóvenes... Pero acuérdate que no votan. Muchos de los mundos... Pues. Bueno, pero... No van a ir a votar por Piñera. Y pueden querer ir a votar eventualmente si no les gusta, no sé. Pero yo creo que ese temor, en el caso de Lagos, puede existir y sería absolutamente legítimo. Pero, Connie, eso desmentiría un poco el carácter de estadista que se le atribuye a Lagos. O sea, un hombre de Estado yo creo que puede saber que va a perder. No debiera detenerse en eso, digamos. O sea, lo que pasa es que la situación de la nueva mayoría como coalición política es una situación frágil. Yo creo que son pocos los que apuestan a una proyección de fondo, un cemento que los une. No hay una cultura nueva mayoría. Para nada. Acá hay una situación más transaccional
más de una oportunidad Un pacto política, político electoral. Un matrimonio por conveniencia. Si se enamoran, no se Pero enamoran. en política, siguiendo ¿cuándo los PPA? matrimonios no son por conveniencia? ¿Por qué lo que pasa en la nueva mayoría no pasa Porque- en la derecha? porque- no, también todos pasa. son intereses, ¿Sabes por qué? expectativas. También, ¿Sabes pero por también qué? pasa. Porque yo creo que lo que hizo de la concertación... Son todos oportunistas. Totalmente, pero lo que hizo de la concertación una coalición que durara tanto tiempo fue que logró generar una cosa que se llamaba la cultura concertacionista. de acuerdo. Una ciudadanía que se sentía parte, no del PPD o Claro. del PS, Y pero tú una tenías una cultura. facción de la nueva mayoría que hoy día reniega de Y esa hoy la cultura. nueva mayoría son un conjunto de partidos políticos. Pero ¿por qué Con juzgan a la algunos de nueva ellos mayoría renegando. por sus dirigentes y no por sus votantes? Porque yo no sé La nueva si mayoría es no una- es Girardi, la nueva mayoría no es Quintana, Tampoco y ellos es- mandan en un partido muy importante. Y tampoco es Guillermo Entonces, Tellier, yo y no tampoco- sé lo que pasa en la base Yo no sé electoral lo que de es la la nueva nueva mayoría. La verdad mayoría. es que no Es lo que sé. quiero que la nueva Ese mayoría... es el Ese es el punto que es la punto. nueva Ese es el mayoría, punto. Yo creo que sinceramente. ese es el punto. Es una coalición que se organiza porque Ese es el llega punto. Michelle Bachelet y necesita una coalición. claro. Que Bueno, integra al Partido Comunista. Como la ¿por qué? derecha se va a Porque le organizar conviene para detrás, controlar oye, la calle. como la derecha se va a Y eso ya organizar fracasó. detrás de Piñera por las mismas razones. Oye. O la UDI vota por Piñera porque Ahora- está convencida. Ahora, yo O les digo- Evópolis y Amplitud van yo a les digo votar una por cosa, Piñera porque hay- están el otro convencidos. día- Porque con Piñera pueden ganar. El Los otro partidos día- se van detrás de los candidatos ganadores. Totalmente. Sí, obvio. En obvio. izquierda, en derecha y en todas partes. Lo que aquí nada tiene que hacer Por es eso, el centro. por eso el proceso de la derecha se ve La mucho República más- del Centro fuera. Agustín, por eso el proceso de la derecha se ve mucho más claro que el Sí, que tiene, sí, el que sin tiene duda. la nueva mayoría Bueno. hoy día, porque el caballo ganador en la derecha está súper claro. claro, Es Sebastián está claro, Piñera. Ahora, sin duda. el otro día alguien me dijo, y me parece que es una tremenda verdad, que hablando de los problemas de este gobierno, que el problema no es este gobierno, el problema va a ser el próximo gobierno. La tiene muy Independiente de quién lo dirija. Yo estoy Y absolutamente la verdad convencido de es que eso. me pareció que es una verdad al porte de una catedral, porque estamos abriendo una cantidad de flancos impresionante. Todavía estamos frente a una cierta perplejidad del mundo político para encauzar y enfocar bien las demandas vía política pública, etcétera, etcétera. Estamos con un problema de crecimiento, estamos con un problema de sobrepromesa, estamos con un problema de balance estructural. De verdad que los problemas los va a tener mucho más el próximo gobierno que este. Pero dos cosas, Connie. Uno, solo digamos en el área chica. Esta semana, a propósito de la reforma a la educación, sé que hay 3 dirigentes políticos que en algún salón de la moneda dijeron, un comunista, un socialista, un PPD, dejémonos de tontera, que lo que importa aquí es la próxima elección. O sea, hagamos la reforma, tratemos con acuerdo, no sigamos peleando, pero concentrémonos en lo importante que es la próxima elección. Eso. 2, es complicado gobernar hoy día en el mundo. En el Sí. mundo entero. Lo que Eso es pasó, verdad, un lo que fenómeno ha mundial. pasado en Reino Unido te demuestra que es una sociedad tremendamente líquida. Esa sí Y que es soy- incertidumbre, ¿no? Exacto. Y aquí estamos con incertidumbre frente a cualquier reforma. Mira la incertidumbre que están los británicos. Pareciera que solo hay incertidumbre en Chile, como No, el mira copihue. España. Es como el copihue la Y en incertidumbre. España, Mira oye, España. perdón, en Estados Unidos no pero sabemos es si va a ganar Trump. Exactamente. Bueno, entonces la incertidumbre no es una flor nacional. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se genera esta liquidez en la sociedad? Ustedes dos que son brillantes en ese tipo de cosas. Ya, yo te encuentro. ¿Por qué? ¿Qué hace que una sociedad vaya derivando en una incógnita? En que ya no puedas leerla. No, yo creo que hay fenómenos que tienen una cara positiva y tienen también una cara negativa. Y son los fenómenos de empoderamiento, de crecimiento de las clases medias, de esta globalización, que significa también globalización en las comunicaciones y desintermediación en las comunicaciones, donde ya incluso los medios de comunicación pueden ser desintermediados por las redes sociales, y la gente no necesita, así como no necesita políticos y da su propia opinión, de repente necesita menos medios de comunicación y da su propia opinión a través de las redes sociales. Bueno, todo eso crea un clima que tiene cosas buenas, como es el escrutinio. Hay un Totalmente de acuerdo. gran escrutinio sobre el poder. Hay básicamente una casa de vidrio respecto a lo que es el poder, pero también crea un nivel de exigencia, un nivel de efervescencia, un nivel de agresividad de la gente, que a mi juicio es negativo, en el sentido de que muchas personas, y lo digo esto tratando de no ser peyorativo, muchas personas sin ninguna credencial empiezan a criticar, empiezan a denostar a otros, suponiendo que ellos pueden tener soluciones que son mejores y que no están probadas para nada. Entonces,
Por eso se hace más difícil gobernar. Pero también- Porque, claro, hay una parte buena, que es que hay un mayor escrutinio, pero también hay una parte mala en que la gente es mucho más exigente y exige cosas que muchas veces no se pueden lograr. Pasa también que, a diferencia de los optimistas de la globalización, que el mundo marchaba hacia un solo espacio, lo que estamos viendo, aunque puede ser un fenómeno temporal, es fraccionamiento. Fraccionamiento al interior de muchos países de sus fuerzas políticas, visible en Chile, en España. Bien. Fraccionamiento de regiones dentro de un país, el País Vasco, los catalanes. Hoy en día en Texas están pensando a ver si hacen un referéndum parecido al de los Inglaterra para abandonar los estados federales de los Estados Unidos, cosas increíbles. Trump es un candidato secesionista, claramente. Fíjate que se desmembran incluso los continentes, la Unión Europea, que un socio tan importante se vaya. Uno podría pensar con optimismo que la globalización es un proceso que sigue avanzando, nomás que tiene retroceso, de repente se queda parado en un peldaño, retrocede un peldaño atrás, como pasa con Inglaterra, pero que en una mirada, en una perspectiva amplia, las cosas van a seguir bien. Pero por el momento a mí me preocupa este fraccionamiento en todo nivel. El otro día leí un artículo muy notable que hablaba, que comparaba a Trump con, o sea, lo que está detrás de Trump con lo que está detrás de la votación del Brexit y el triunfo del Brexit de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y en el fondo de lo que daba cuenta era como del lado B de la globalización. O sea, que el mundo está empezando a tomar conciencia hoy día que la globalización, con todo lo bueno, con todo lo democratizadora que es en varios sentidos, ¿verdad? También tenía un lado B que ha empezado a generar esa sensación de aislamiento, de temor, de que te pueden quitar lo tuyo, y ha empezado a instalar estos miedos que los populismos oportunistas, como el de Trump, como el de los líderes del Brexit en Gran Bretaña, han sabido aprovechar súper bien, y que si uno empieza a revisar, están presentes en todos los países en distintas escalas. Es que la pregunta quizás, bueno, está lleno de preguntas, ¿no? Pero es, ¿qué es lo que ha provocado la globalización que al ciudadano medio, al cotidiano, algo le genera de ruido? ¿Qué hace que una ciudadanía... El tema de la inmigración, ¿Qué hace que una Claudia. ciudadanía culta, como la sociedad inglesa? Lo conversábamos también hoy día en un almuerzo. Que una sociedad culta vaya y diga, ¿sabes qué? Voto por salir de la Unión Europea, y al otro día Google se agote porque todos están buscando en Reino Unido ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué Bueno, fue esa votación? eso- Mucha ahí ignorancia. hay falta de reflexión. Hay falta de ahí hay reflexión. inmediatez. ¿te ¿Y no fijas fue un tú? voto protesta a algo que sentían que algo les ha servido porque en esta globalización siente que están perdiendo? Mucho miedo, mucho Solo miedo miedo. porque hubo una campaña del terror de los pro-Brexit, ¿verdad? Amenazando con que la inmigración iba a terminar quitándote los puestos de trabajo, que te iba a quitar la salud, que te iba Pero a quitar... Donald Trump es miedo. Y Donald Trump también tiene un componente si importante. representamos eso. Tiene un cierto Tiene. componente. ¿Ya? Y en Tiene un ese- cierto y ahí componente están las anti-inmigración, La extrema pero a derecha propósito- está siempre aliada al nacionalismo extremo. Es una combinación peligrosísima. Los Sí. líderes del Brexit en Gran Bretaña eran extrema derecha. No todos. Había, Pero porque, la no, porque hay un mayoría. componente liberal en el Brexit Sí, que lo que hay quiere algunos es la sí. desregulación, que está cabreado la burocracia Yo tengo de esa la Unión. impresión de que la peor alianza que puede haber es derecha extrema y nacionalismo Sí. extremo, que han ido de la mano casi son siempre un en la imán. historia de la humanidad. Ahora, déjenme Sí. hacerles una pregunta. Pero de Cameron no hemos dicho nada. Ese es el gran responsable. Sí, pero- de esto, es eso, y su que déjame- soberbia, su narcisismo, provocar Agustín, un referéndum que podía justamente pensar. por eso déjame plantearte pasa la siguiente con eso? pregunta, y yo creo que es un temazo que este país debería aprovechar de discutir en vista de que estamos viendo un proceso constituyente, ¿verdad? En un proceso constituyente uno puede definir qué cosas somete a plebiscitos, a referendos, qué tipo de supramayorías va a establecer, no solo en esas votaciones que pueden ser consultas nacionales o que pueden ser incluso las votaciones dentro del propio Congreso. Se ha instalado una discusión global muy interesante respecto de qué cosas, hasta dónde, cuál es el límite para preguntarle a la gente. O sea, cuánto hay que traspasarle el poder al pueblo para que defina determinadas materias que pueden ser tremendamente sustanciales. Hay que O sea, la hacer política- referéndum de cosas como esta, o hay que no hay que hacerlos, o hay que hacerlos estableciendo límites acotados, que fue lo que Cameron no fue capaz de hacer. Cameron dijo que esto no era vinculante. El referéndum no es vinculante. Sin embargo, él lo va a mantener igual. Bueno, ¿no se podría haber dicho eventualmente, ok, es vinculante, pero solo si la participación llega a tanto, o es vinculante solo si tal cosa?
Política deliberativa. Política deliberativa. La democracia moderna, como todos sabemos, es representativa. No es el pueblo el que decide, sino los representantes del pueblo, porque tenemos sociedades muy extensas, muy complejas. Pero dicho eso, está bien que una constitución, y esperemos que la próxima chilena lo haga, le abra espacio Claro, yo creo a que- consultas populares, sin exagerar como en los cantones suizos, donde a veces se hacen referéndum para determinar dónde se colocan los semáforos, Y por las lo menos. mezquitas. O sea, moverse con sensatez y con equilibrio. pero ¿cuáles son los límites de Mira, eso? ni ser tan mezquino como la Constitución del 80, que salvo para unos conflictos constitucionales... Ni hacer la de Cameron tampoco. Ni hacer tampoco lo otro. La sensatez es un tema constitucional, Claro. como tú dices, a Entre la discutir. exageración y la idiotez, De manera de saber la cuándo sensatez. consultar, sobre qué temas, no será siempre, pero tampoco nunca. No hay que temer la expresión directa del pueblo, pero tampoco se trata Y también, de dejar perdóname, todas pero las yo decisiones creo en que manos de- también pone en discusión la existencia de quórums especiales La para algunas supermayoría. decisiones, cuestión que se le ha criticado mucho a la Constitución actual, ¿ah? Pero que no Especiales, es, sí, no tan altos. no es en la historia constitucional del mundo una cosa única, ¿ah? Sino que hay super mayorías para ciertas decisiones, hay 2 congresos, por ejemplo, para ciertas decisiones. Esa también es un mecanismo que distancia en el tiempo Hay instancias de tribunales constitucionales. decisiones que son tan importantes para el futuro Sí, de un país. Pero ¿te sin fijas? exagerar mucho con las supramayorías, porque la Constitución actual, para reformar los capítulos más importantes de la Constitución, exige 2/3. Sí. La Constitución del 25 exigía mayoría de diputados y senadores en ejercicio y un Congreso pleno de los mismos que votaron posterior. Yo me pregunto, Chile hace 100 años era más maduro políticamente, que podía ejercer, confiar el poder constituyente al Congreso, con la mayoría de diputados y senadores en ejercicio. Todos sabemos que para reformar la Constitución se requieren quórum especiales, pero el quórum tan alto de la Constitución del 80 todos sabemos a qué responde, a mantener un poder de veto, de manera que tú no pudieras reformar la Constitución sin la aprobación de aquellos que estuvieron de acuerdo con Hay la varias que- pero constituciones, es- Agustín, que tienen 2/3. ¿eh? Sí. Hay Oye, varias pero yo no constituciones. conozco llevado ninguna. a lo conceptual, es una discusión difícil, el tema de la política deliberativa. No la comparo con el tema constitucional en el caso chileno, porque acá no se está votando todavía, acá se está invitando a la gente a participar y el referéndum... No, claro, se transforma en una instancia para conversar. Pero del sí tema. puede ser un tema cuando el próximo Congreso tenga que tomar todas estas someterla a un conclusiones referéndum. y ver cómo se hace. No, una cómo se nueva procesa. Constitución, desde luego a un referéndum, o sea, eso es impensable. Pero no todavía, digo, no lo compararía del proceso actual de consulta. Este proyecto, este proceso va a terminar con un referéndum. Claro. Enhorabuena, es una Pero nueva la pregunta, Constitución. entonces yo digo, es compleja la pregunta, porque por una parte tú dices, el mundo en general tiene una ciudadanía alejada, desafectada de sus representantes. Y sumamente ignorante. Claro, pero por otra parte tú En dices, Inglaterra. tenemos también, se dice, unas sociedades empoderadas que ya no necesitan intermediarios y hay que invitarlos a participar para que esta fractura entre uno y otro no se instale. Claro, pero lo que está quedando hoy día es como Entonces, está bueno ¿cómo- cilantro, pero no tanto. Exacto. Claro, ¿cómo O sea, por algo hay se empalma? democracia representativa. Sí, pues tiene que ser representativa, pero con espacios importantes, sensatos Pero y tú te fijas razonables cómo el mundo para político, el ejercicio de la democracia cómo el mundo directa político también. reacciona y lee mal y comete errores como el que está cometiendo Cameron. O sea, como el que cometió No, pero es Cameron. que es un Cameron hizo narcisista. eso para ordenar su partido, porque en su partido había gente que quería salirse de la Unión y dijo, ok, entonces para ordenar esta cuestión vamos a hacer un Es que él referéndum. preparó este fracaso de mucho antes, porque nunca fue un europeísta convencido. Nunca. Pero Fue independiente tímido. de eso, porque Lo fue los al final. ingleses en Y general no además, lo yo son. veo en Cameron, a quien no conozco, el prototipo, y ahí está lo han mostrado, del político narcisista. Lo peor del político, siempre seguro de sí mismo, tremendamente asertivo. A ver, yo no simpatizo con muchas de las afirmaciones del expresidente uruguayo José Mujica, pero por Dios que le haría bien a los políticos del mundo tomar algo de modestia, Pero algo de ¿cuántos tranquilidad. ¿cuántos Mujica hay en el no, mundo? si yo estoy en Pero- desacuerdo, pero me gustaba esa actitud, no me la sé toda. Cameron, yo lo veo, Trump lo veo, y este se la sabe toda. ¿Quién se la Bueno, sabe y toda? Lago y Piñera son iguales. No, de repente Se la pueden saben pecar todas. de eso, pero, Nah, pero pero no van a es lo decir que no. Se la que, saben pero no es lo que a mí me todas. gusta. Bueno, pero, Claro. pero mi punto independiente de los egos de los políticos acá es Todos se la saben en el todas. fondo que los políticos se pueden caer de la forma en que se cayó Trump por querer hacerle caso a lo que se supone la gente quiere.
de nuevo nos metemos en el mismo zapato chino. Es lo que está detrás de la reforma, es lo que está detrás de todo. Bueno, entonces esa es la diferencia entre un verdadero líder y un político que está siempre tratando de agradar a la mayoría. Un líder se supone que va a respetar lo que dice la mayoría, pero va a tratar de influir en la mayoría para que piensen de acuerdo a lo que él mismo cree que es lo mejor para el país, ¿te fijas tú? Entonces yo creo que ahí hay una diferencia. Por eso yo creo que efectivamente, si tú te dejas llevar siempre por la voz de la calle, no necesariamente vas a ser un buen líder. Lo importante es que tú seas capaz de convencer. Puedes terminar siendo tremendamente impopular en algo. Sí, claro. Pero... Así que yo creo que, bueno, como todas las cosas, deja lecciones. Oye, el balance del Lo que proceso ocurre. constituyente... igual hay preguntas abiertas, encuentro yo, en eso. Porque por una parte se dice, la mayoría, lo pongo en Chile, una mayoría eligió a Michelle Bachelet. La discusión es si fue por ella o por el programa. Hay una enorme discusión si fueron sus propuestas o la figura. Pero entonces cuando ella, teniendo la mayoría política, decide llevar adelante su programa, entonces la mayoría, ya no hay que escuchar tanto a la mayoría. Te lo planteo porque siento que hay muchas contradicciones en esto de cuánto la mayoría influye. Que Claudia, que la mayoría... Perdón. Las mayorías se expresan a través de elecciones y no de encuestas. Eso. Ya. Eso fue una elección. Entonces, estamos muy con la encuesta CADEM, todas las semanas tomándole la temperatura, cuánto bajó, cuánto subió. Es lo mismo que un médico, estas encuestas semanales telefónicas, que no son encuestas. Son sondeos de opinión. Y bueno, en Gran Bretaña fracasaron. Solo captan el estado de ánimo del que levanta el teléfono al otro lado de la línea. ¿Qué dirías? Déjame terminar, Luis. ¿Qué dirías tú? Luis, déjame terminar. ¿Qué dirías tú de un médico que a su paciente le está tomando la temperatura cada 10 minutos? Y no 3 veces al día. Depende si tiene una Paren con infección estos de la sondeos de bestia. opinión ridículos. Somos demasiado sensibles al gran negocio o industria de las encuestas. Pero hay mucho dinero una industria muy chica. Hay mucho dinero. Pero eso es una pregunta hay poco interesante. dinero. ¿Qué es? Entonces, ¿cómo se Hay poco expresa? dinero, Se te lo paga puedo mal. asegurar. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que es menos que dinero, es más influencia. Pero no, la pregunta es válida en el término de la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Lo que se ganó en las elecciones? Bueno, Michelle Bachelet dice, la gente aprobó mi programa en las elecciones. Sí, pero Eso para dice eso hay ella. un congreso, Pero Claudia. hoy- Hay un congreso, Claudia, Claro. que tiene que aprobar las leyes. Totalmente. O sea, No, estoy de acuerdo, Señores, pongo le la apruebas pregunta. un programa, digamos. Porque hoy lo que se dice, lo decía el propio Sebastián Piñera, Michelle Bachelet está haciendo reformas impopulares y no está escuchando la voz de la calle que no quiere su reforma. Eso por la encuesta. Pero un gobierno tiene es derecho interesante el tema de a llevar cómo adelante su ubicamos programa de el gobierno. espacio de la mayoría. Lo que pasa Claudia. es que ahí lo que sucede, lo que sucede es que los políticos, si es que es verdad lo que está diciendo Sebastián Piñera, se arriesgan a perder la próxima elección si es que se siguen haciendo cosas que no le gustan a la gente. Pero al final lo tienen que decidir las elecciones. Sí. Claudia Álamo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas De gracias verdad. a ustedes. Don De Agustín, verdad, ha don sido un Luis, agrado gusto. nos encontramos el próximo lunes. No se olviden a las 9 de la Y ya vuelve Pato Fernández con su barba, sus anteojos, Oye, viene me dijo que se iba a directamente, quedar, no, que viene se podía- directamente que desde podía Colombia, fallar dos. lleno Te de... quisieron más a ti, te lo digo al tiro. Pero es que el amor entre los hombres es distinto.